varios dirigentes del Partido del Trabajo están procesados porque se descubrió que por lo menos 100 millones de pesos provenientes del gobierno de Nuevo León y que tenían que ser destinados a estancias infantiles fueron depositados en cuentas individuales, personales. ¿De quién? De la esposa del líder de ese partido, Alberto Anaya, y nunca llegaron a su destino. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. De esos 100 millones de pesos, 62 millones la esposa de Anaya los colocó en una cuenta de inversión personal y el resto fueron enviados a cuentas también personales del dirigente del PT en Aguascalientes, Héctor Quirós. Ni un peso llegó a las estancias infantiles. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot. El PT hace muchos años ya que se ha convertido en un partido impresentable, que ha estado siempre al borde de perder el registro, pero al que siempre alguien ha apoyado para que lo conserve. El registro junto con sus prerrogativas. Por eso, cuando vemos cómo se roban dinero público sin inmutarse, debemos preguntarnos qué sentido tiene financiar con nuestros impuestos a los partidos. ¿Quién puede argumentar que eso frena, por ejemplo, la corrupción o el dinero del narcotráfico en la política? Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. 100 millones de pesos de recursos públicos destinados supuestamente a estancias infantiles terminaron en las cuentas personales de la esposa del líder del PT. El PT es uno de esos partidos que ha estado al borde de perder siempre el registro y este hecho lo demuestra además como un partido profundamente corrupto. Pablo Herrera. Mira, Jorge, y eso fue un depósito en febrero. Sí, claro. Pero traen una larga historia desde 2002 hasta la fecha de 260 y tantos depósitos irregulares en la cuenta de este líder Quirós del PT en Aguascalientes y que de ahí ha salido para campañas, se van a los Cendis, de los Cendis salen a campañas, es decir, han lucrado con el financiamiento a estancias infantiles. Bueno, pero ahí quiero poner el dedo en un asunto. Siempre nos hemos preguntado de dónde sale el dinero para financiar la campaña permanente y las giras semanales de López Obrador con todo y equipo que le acompaña en viajes de avión, con comitiva, hoteles, restaurantes y suburban. Cuando el señor decía ganar 50,000 pesos que le daba a la gente. ¿De dónde salía el dinero? Aquí hay una posibilidad. Aquí hay una veta que tiene que investigarse. 100 millones de pesos directos a una cuenta personal de la señora del dirigente del PT. Y como tú dices, una operación. Una operación. Es decir, creo que podemos encontrar la madeja, si se le sigue, la madeja del dinero, de cómo se financiaba López Obrador en estos años. Sus aliados, el Partido del Trabajo, tienen mucho que platicar. Yo creo que hay que irse a las preguntas más sencillas. ¿Qué hace un partido político financiando o trabajando con centros infantiles? O sea, los niños votan o organizan mítines o son sus cuadros infantiles. O sea, aquí hay algo raro, porque un partido político como el Partido del Trabajo estaría recibiendo recursos para organizar y para manejar centros infantiles, algo que de principio sonaría totalmente fuera de la ley. No tiene por qué, no tiene atribuciones de ninguna naturaleza como para andar haciendo eso. Partidos negocio desde hace muchísimo tiempo, partidos creados por políticos que durante todavía las épocas de los 80s y los 90s, pues los utilizaban como mecanismo de presión y que se quedaron como franquicias en manos, en este caso de Anaya, se deshizo de su otro socio, José Narro Céspedes, y ahora termina pues vendiendo al mejor postor lo que sería la propia franquicia. Y lo que hace además, y creo que es importante, hay que recordarlo, que en 2015 pierde el registro y sorpresivamente pues le permiten, en una situación medio rara, hacer una elección extraordinaria en Aguascalientes, el PRD renuncia al candidato y le recuperan el registro, o sea, le recuperan el negocio. Hoy el Partido del Trabajo, que simplemente pues está intentando montarse otra vez en la figura, como decía Pablo, de López Obrador, tiene que presentar cuentas
de dónde sacó el dinero, de quién es ese dinero y por qué lo está manejando como un asunto personal. Que si esto es persecución política, ya va siendo hora de que presenten cuentas, que transparenten los gastos y que finalmente paguen en algún momento por la enorme irresponsabilidad que han presentado, Jorge. Esto no es persecución política, es lisa y llanamente un acto de corrupción. Ahora, hay lo que dice Pablo se conjunta en un tema, es el dinero ilícito en la política. Morena tiene ahora prerrogativas desde que es partido, los años anteriores no las tuvo. ¿De dónde sacó ese dinero después de que había roto con el PRD? Evidentemente del PT. ¿Cómo logra el PT esos recursos? Porque hay algo que se llama la partida de los moches en el Congreso, que se le da a legisladores o a partidos políticos para proyectos sociales que ellos encabezan, y evidentemente las partidas de los moches no solamente está en el ámbito federal, está también la partida de los moches en el ámbito local. Esto lo entrega el gobierno de Nuevo León, 100 millones de pesos, y como tú decías, una partida solamente entregada en febrero pasado. Lo que es el dinero ilegal en la política es enorme, y eso es quizás lo que tendría que llevar a reflexionar el caso del PT. Y es dinero público, ¿eh? Porque, no, claro. Porque siempre decimos el grave problema de que se le permita al dinero privado entrar es que sería dinero del narcotráfico y no podríamos detectarlo. Aquí es dinero público y tampoco se podía detectar, ¿no? Y tengo una pregunta. ¿Qué hace el Bronco, el señor gobernador de Nuevo León, depositando 100 millones de pesos a la cuenta personal de la esposa del presidente del PT? Dice que para unos CENDIS ese dinero jamás llega a los centros de desarrollo de atención a la infancia. Entonces tenemos el caso de que no hay duda de dónde salió el dinero. Es decir, hay que investigar. No, ya está investigado. No, claro. Y ya lo dijo el presidente del PT. Eso nos lo dio el secretario de Educación, el secretario de Finanzas y el secretario del gobierno de Nuevo León. Es decir, hay un delito redondo del que da y de los que reciben. Pero yo insisto, la alianza esa que tienen con López Obrador, desde la primera candidatura presidencial de López Obrador, a ver, justifíquenla. No que era el zar anticorrupción que nos va a llegar al país el señor López Obrador. No, y que la justificación que dé es una persecución política porque me apoyaron a Moreno en el Estado de México. No es hombre, estamos hablando de un robo descarado. Sí. De 100 millones de pesos. Como tú dices, no hay duda, quizás habrá que seguir el proceso penal, pero no hay duda de que el gobierno de Nuevo León le dio 100 millones de pesos a la esposa de Alberto Anaya, que ella lo puso en sus cuentas y se lo clavaron. Y lo peor es la justificación que da Jaime Rodríguez Calderón, que es el colmo del cinismo, diciendo, es que ese es dinero de partidas federales que vienen etiquetados. Yo quiero ver dónde viene etiquetado en la partida federal. Del fondo de los mochos. Termina. ¿Dónde viene etiquetado que tú tienes que entregar esa determinada cantidad a una persona física determinada? O sea, puede venir etiquetado que viene dinero destinado a un desarrollo de infancia, desarrollo de estancias infantiles, etcétera, pero que tú tienes que depositarlo. Es obvio que, y lo hemos visto, los grandes fraudes y los grandes abusos de gobernadores con partidas presupuestales federales vienen de la discrecionalidad con la que manejan ese tipo de recursos que vienen etiquetados y que luego la Auditoría Superior de la Federación dice, como lo dijo en este caso, perdón, pero es que lo utilizaron en algo que no era para lo que iba destinado. Lo que pasa es que ahora el Bronco está tratando de buscar firmas para encontrar una candidatura independiente y pues esto le resulta relativamente molesto. Es la enorme irresponsabilidad y el fenómeno de corrupción que traspasa no solamente partidos políticos, candidatos y este tema del negocio de la política con recursos públicos, en donde otra vez, si queremos hablar de financiamiento a partidos políticos y el tema de que si hay que quitárselos o no, hay que entrar más que nada en cómo supervisar públicos o privados, porque de lo contrario lo único que estamos haciendo es entrando en un mundo de simulación en donde hacen lo que quieran, se roban lo que quieran y se convierte esto en un asalto al erario público, Jorge. Sí, por supuesto, y está muy bien que hablemos de los Duarte, que hablemos de Beto Borges, del exgobernador panista de Sonora. Está muy bien y tienen que ser procesados, tienen que demostrar si son inocentes o culpables, se robaron dinero público. Pero estos también se están robando dinero público y además lo hacen con una desfachatez que ni siquiera aquellos que están acusados lo han hecho. Yo no recuerdo ningún caso de
tan abierto, por lo menos en los últimos años, de tal cantidad de dinero depositada en una cuenta personal para un personaje político que además es la esposa del líder del partido y que es para uso personal. O sea, nadie lo duda que es para uso personal, para lo que ellos decidan. Sí, además, ¿cuál va a ser el tema central de campaña del señor López Obrador, que durante 15 años ha recorrido el país diciendo que la mafia del poder es la corrupta, la que se roba el dinero de los mexicanos? Aquí tenemos a su aliado en todas las candidaturas presidenciales, en toda su campaña. Esta va a ser la tercera. Uno de los culpables de esto es sin duda la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática. Tuvieron en sus manos la posibilidad de acabar con este monstruo llamado Partido del Trabajo, que además ahora se les volteó porque pues, se convirtió en el aliado de León López Obrador. En el 2015 era simplemente dejarlo morir, le hubieran quitado el registro, hubiera desaparecido. Fue PRD y también responsabilidad del PRI. Así es, los dos. Sí, los dos, pero un PRD, si PRI hubiera querido permitirle la entrada y PRD lanza candidato, en el Estado se acaba el asunto. Y PRD más porque era supuestamente el que tenía la idea de que el Partido del Trabajo podía seguir trabajando con ellos, y pues se convirtió finalmente en el cuchillo que le clavó finalmente en la espalda para acabarlo, ¿no? Jorge, tengo una reflexión final. Los que se opusieron a la reforma educativa porque decían que privatizaba la educación en el país, los que alentaron todos estos movimientos con quema de autobuses, bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos en contra de la privatización de la educación que no existe, esos a la primera oportunidad privatizan 100 millones de pesos destinados a la atención de la infancia en Nuevo León. No es privatizar. Privatizar es equivalente de robar, ahí es otro elemento. Y otro que yo también quisiera concluir es lo peor es sacar a la gente necesitada a las calles para apoyar a aquellos que se robaron el dinero. Esto es utilizar a la gente con menores recursos, con menor capacidad de respuesta para seguirla involucrando en este tipo, pues simplemente de asaltos a la hacienda y pública. Quedar con también una última reflexión. Cuando se dice que si se le quita el financiamiento público a los partidos, va a entrar el dinero ilegal, el narcotráfico, el dinero ilegal ya está ahí. Lo que hay que hacer es regular, aplicar la ley y reducir, por supuesto, esas cantidades millonarias que reciben los partidos y que ningún partido termina de justificar plenamente. Bronco, ¿no que iba a cuidar el dinero público? ¿No que no le iba a dar nada a nadie, señor Bronco? Te está regalando 100 millones de pesos a los familiares de los dirigentes del PT. Eso se llama apoyo legislativo en el Congreso de Nuevo León. Pero bueno, gracias Serra, gracias Pablo, gracias a todos ustedes.